Pública con nuestra compañera Katia Gutiérrez. Katia, adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Aquí en el Congreso de la República se ha dado un extenso debate. Pues esta mañana la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, habló de las sesiones de pleno, de la agenda que tendrá esta sesión de pleno, entre ellos la reforma electoral. Una reforma electoral que no necesariamente va a incluir un tema fundamental para los partidos políticos, que es el voto preferencial. Vamos a conversar con la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular. Si bien esta bancada aún no ha decidido la postura que va a tomar sobre este tema, queríamos saber su opinión al respecto. ¿Considera usted que se debería eliminar el voto preferencial? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Yo he sido defensora del voto preferencial por lo que implica darle una mayor oportunidad al electorado para que escoja dentro de las propuestas que cada organización política hace. Sin embargo, en mi experiencia, sobre todo como personera y como candidata, he visto que el voto preferencial cada vez genera más una lucha entre candidatos, polución por gastos desmedidos que pueden hacer algunos candidatos en desmedro de otros para hacer una gran propaganda electoral, inclusive hasta posibilidades de actos de corrupción en el momento del conteo de votos en la mesa y sobre todo en el conteo de votos en los organismos electorales regionales o nacionales, ¿no? Entonces, pero sobre todo la distorsión que se hace del mensaje corporativo que tiene que dar un partido, ¿no? Muchas veces el candidato más irresponsable, más demagogo, sale ganándole al más responsable, ¿no? Entonces, hoy sí yo estoy en lo personal, porque todavía mi partido no lo ha definido, estoy por la eliminación del voto preferencial y porque se instaure la lista cerrada. Ahora, ¿qué pasará con las demás reformas? Con el financiamiento de los partidos políticos, con el voto voluntario, que algunos congresistas también lo están planteando, pero que no es un proyecto que está en específico para la agenda de este... Bueno, el voto voluntario es ya un tema mayor porque requiere una reforma constitucional, ¿no? Estamos a tiempo todavía, pero yo también soy partidaria de hacer el voto optativo, facultativo, pero teniendo la advertencia de que por lo menos en un primer momento puede haber algunos serios problemas de legitimidad, porque la abstención podría ser muy grande, ¿no? Y entonces, habiendo además pluripartidismo, porque tenemos una veintena de partidos y más de 60 movimientos regionales que pueden hacer alianzas e inclusive presentar candidatos, yo creo que podría haber en un primer momento serios problemas de legitimidad, pero bueno, es algo que se debe comenzar a debatir, ¿no? Bien, congresista, muchísimas gracias a la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular. En esta mañana pues ha dado su punto de vista respecto a si está de acuerdo o no con eliminar el voto preferencial, que es un punto fundamental. Esta mañana le comentábamos también, o le hacíamos la consulta a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Vamos a conversar con el congresista del PPC, con el congresista Javier Bedoya, también un especialista en el tema. Ha sido usted integrante de la Comisión de Constitución en el Parlamento. ¿Considera usted que se debería eliminar o no el voto preferencial? ¿Y a quién se lo pregunta? Si el proyecto de ley es de mi autoría. En el quinquenio pasado fui quien presentó el proyecto de ley para eliminar el voto preferencial. No prosperó ese proyecto y en este quinquenio lo he vuelto a presentar. En consecuencia, sí, evidentemente, mi lucha ha sido permanentemente por eliminar el voto preferencial. Creo que es lo más pernicioso que hay para los partidos, infraterno totalmente. Los candidatos compiten con los otros integrantes de la misma lista en busca del voto preferencial y no comparan programas o candidaturas con las otras listas de los distintos partidos políticos. Es un sistema no más democrático porque está demostrado con las cifras del jurado de elecciones que quienes han ejercitado el uso del voto preferencial siempre han sido los menos, y esos que son los menos terminan imponiendo la decisión final a los más que han votado por la lista cerrada. ¿Qué más le puedo decir? Fomenta el caudillismo, la gente cree que sale elegida parlamentaria por sus votos preferenciales y no guardan ninguna lealtad ni a la candidatura ni al programa que el partido que los llevó al Congreso enarboló y presentó a los electores durante toda la campaña. Por donde se le mire, lo que se quiso en un inicio fue romper con la decisión de las cúpulas que eran los que decidían quiénes iban en los primeros lugares. Muy bien, ese objetivo se cumplió largamente, se ha excedido, y yo creo que en gran parte el descrédito del Parlamento por la calidad de gente que lo integra, cada vez de menor calidad cada quinquenio,
es fundamentalmente como consecuencia directa del voto preferencial, que no ha permitido a los partidos presentar sus mejores cuadros en los lugares para que salgan elegidos, sino que ha sido un poco este azar de un sistema no más democrático, sino más plutocrático, que quien tiene más dinero para solventar una campaña, empapelar la ciudad con carteles, con propaganda de distintos y contratar medios públicos como son la radio o la televisión o los propios periódicos, son los que tienen más opción de ganar. O sea, el poder del dinero sobre la decisión de la voluntad popular. Congresista, pero su bancada al parecer está dividida con este tema, ¿no es cierto? Y algunos planteaban incluso que mientras no se llegue a consenso se debatan otros temas, supuestamente más prioritarios, antes que si eliminar o no el voto preferencial. Mi bancada no está dividida, y cuando yo he presentado el proyecto de ley lo he hecho en nombre del partido. Quienes anteriormente, dentro del partido, no compartían esta línea del partido, ya no están en el partido. Como la congresista Lourdes Alcorta, que era la que... Correcto. Con esto, ¿no? Usted Ahora, lo ha dicho. Ahora, ¿qué pasa con las demás reformas congresistas? La curul vacía, por ejemplo, el de quitarle al partido la curul si en caso se comprueba que el congresista ha cometido delito flagrante, en caso, por ejemplo, de vinculados con el narcotráfico. ¿Qué pasa con la alternancia también de género que se estaba solicitando para las listas congresales? Todos son temas opinables, discutibles. Sobre la silla vacía, que es lo primero que me pregunta, es una copia de la legislación colombiana, no siendo las realidades similares. Y aquí creo que se está cometiendo un exceso sobre pretexto de sancionar a los partidos que lleva a gente que termina siendo condenada por un delito de los que usted ha mencionado. Entonces esa curul no va a ser cubierta por el accesitario una vez que el Poder Judicial condene al congresista. El partido pierde la es el partido el que pierde, pero es también los que ellos representan, o sea, los ciudadanos que eligieron a ese. Imagínese usted el caso de Madre de Dios, que tiene un solo congresista. Supongamos, en caso hipotético, que el congresista de Madre de Dios es condenado. Madre de Dios se queda el resto del quinquenio sin representante en el Congreso. Agréguele usted que hay 7 departamentos que tienen 2 congresistas, o sea, estaría en una situación casi similar. Entonces la sanción no es solamente al partido, es una sanción también a la gente de determinados departamentos. Respecto del segundo tema que usted está planteando, la alternancia, creo, y estoy en total desacuerdo con ese proyecto. Creo que es introducir un nuevo pie forzado a los partidos al momento de poder conformar sus listas. Por un lado, fíjese la contradicción, se nos exige a los partidos políticos que se implemente la democracia plena dentro del partido y que sean los comités y los militantes los que decidan quiénes son los candidatos y el orden en que van. Supongamos que en el partido que usted milita se decide que los 3 o los 5 primeros puestos son integrados por 5 mujeres o por 5 varones, como usted quiera. Esa decisión de la militancia no podría ser respetada porque tienen el pie forzado de alternar dentro de los 3 primeros a una mujer. Entonces, ya este solo proyecto se tira abajo lo que es la democracia al interior de los partidos. Me parece totalmente negativo. Hay ¿sabe qué? Una sobreprotección negativa hacia la mujer. Claro, porque no asegura capacidades también. ¿Sabes qué? Es partir del principio, pobrecita las mujeres, están disminuidas, están relegadas, no se les considera, no se les reconoce. Entonces, es como cuando antaño había sobreprotección a las mujeres en la legislación laboral. Y era tanta la legislación a favor de las mujeres por el hecho de ser mujeres, que terminó haciendo que los empresarios o los empleadores prefirieran hombres, que les resultaba más barato que contratar mujeres. Lo mismo está sucediendo acá. Ya es tal el exceso promovido fundamentalmente por varias ONGs que ya suscita reacción frente a esto. Bien, congresista, muchísimas gracias. Un tema que no asegura capacidades, además, muy lejos del género, ¿no es cierto? Eso usted lo habrá visto en claro. Las integrantes del Congreso.
Bien, congresista, muchísimas gracias al congresista Javier Bedoya, siempre muy interesante su explicación respecto a varios puntos de lo que se referiría a la reforma electoral y lo que se va a ver este jueves en la agenda. La información entonces desde el Congreso de la República. Mario, más adelante vamos a volver con mayores detalles. Contigo. Muchas gracias, Katia, por esa información. Y bueno, ahora que trataba el tema nuestra compañera Katia